que todos lo veamos. Entonces, como les digo, la idea hoy día es continuar con el trabajo de la semana pasada, ¿cierto? Donde nos vamos a enfocar ahora más que nada al resolver los ejercicios, ¿ya? En este caso de la parte C, ya específicamente cuántos gramos hay de cada una de estas entidades elementales. Pero también vamos a resolver el ejercicio B, ¿cierto? Que en algunos que ustedes tenían un par de dudas, ¿cierto? Que me han preguntado por interno y yo he tratado de irselas resolviendo, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, vamos a meter acá, es que vamos a resolver el ejercicio B, donde tenemos dentro de los datos, vamos a tener 250 gramos, tenemos una masa de 250 gramos y nos piden calcular el número de moles, ¿cierto? Pero para determinar el número de moles yo necesito saber la masa molar del compuesto, que este compuesto es Fe2O3, ¿ya? O trióxido de hierro, ¿cierto? Ustedes saben muy bien de eso. Entonces, para que me vean solamente a mí, vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a trabajar en esto, ¿ya? Para determinar el número de moles, ¿cierto? Yo necesito acá saber la masa y la masa molar. Y para determinar la masa molar, ¿cierto? Yo necesito la masa atómica tanto del hierro, en este caso, como del oxígeno. Vamos a calcular la masa molar. En la masa molar yo tengo átomos de hierro y tengo átomos de oxígeno. De acuerdo a la información que yo les entrego a ustedes en la tabla periódica, ¿cierto? Y en el mismo ejercicio aparece que el hierro tiene una masa atómica de 56 gramos mol, mientras que el oxígeno nosotros sabemos que tiene una masa de 16 gramos mol. Anita, que te veo ahí, Anita Ortiz, este hierro o esta masa atómica del hierro, ¿por cuánto voy a tener que multiplicarlo yo para poder hacer correctamente este ejercicio? O sea, en el... ¿Cuántos átomos de Sí, hierro es que tengo me yo aparece acá? solamente aquí es que no le veo bien. ¿Son dos? Son dos, ¿cierto? Entonces multiplico Sí, esta masa atómica por dos. Y en el caso del sí. oxígeno, multiplico por... 3 por 3. Perfecto. 3. ¿Ya? Entonces, 56 por 2 y 16 por 3. Acá repito, calculadora nomás, chiquillos, ya no matemos la cabeza, ¿ya? Si no ocupamos calculadora, ¿ya? 56 por 2 y 16 por 3. Entonces acá tenemos 46 por 2, 120, 112, 16, 16, 16, 48, ¿cierto? Entonces, 112 más 48, 160 gramos partido en mol, ¿ya? Gracias, Anita. Jordan Villarroel, que te veo también por ahí. Ahora que tengo la masa molar, ¿cierto? Y que tengo la masa, ¿qué es lo que debería hacer yo como siguiente paso acá, Jordan? Jordan Villarroel. Eric levantó la mano. Eric. Dividir los 250 por los 160. Perfecto. Entonces, para eso, Eric, primero aplicamos la fórmula, ¿cierto? ¿Cuál era la fórmula de esto, Eric? Masa por los gramos, una cosa así, no me acuerdo. Ya, tenemos N que andamos buscando, ¿cierto? El número de moles va a ser igual, como usted dice, a la masa, pero partido o dividido Partido, en la masa molar, partido, ¿cierto? partido. Muy bien. Entonces ahora reemplazamos estos datos y decimos que el número de moles va a ser igual a la masa, que corresponde a 250 gramos, dividido en los 160 gramos partido en mol. Se van los gramos y el resultado me queda solo en mol. Aplicamos la división, ¿cierto? 250 dividido eso. Dos decimales. Eric, ¿cuánto le da ahí? ¿Cuántos moles? Se mutió.
Esto va a dar 1.56 mol. ¿Ya? Entonces, repito, para hacer estos ejercicios de la parte B, necesitan ustedes realizar en primera instancia el cálculo de masas molares, ¿ya? Si pudiésemos verlo en cuántos pasos vamos a hacer estos ejercicios B, tenemos que los datos van a ser el primer paso, donde vamos a identificar la masa que ustedes le dan y la masa molar. El segundo paso va a ser determinar la masa molar, ¿ya? De esta molécula, dependiendo de cuántos átomos tenga cada molécula. Profe, ¿me escuchan ahora? ¿Perdón? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Cierto? ahora sí. Ah, que me había quedado sin internet. O sea, se me apagó el celular. El otro. Sí, sí me di cuenta. Era 3.90. No, pues eso da 1.56. Son Ah, pero me equivoqué. 250 dividido en 160, ¿ya? Ojo acá, chicos, no se me vayan a confundir con la cifra, ¿ya? El tercer paso sería siempre la fórmula que yo voy a ocupar, ¿ya? Y después de anotar la fórmula, vamos a reemplazar en esta fórmula, cuarto paso, para finalmente llegar al resultado, que sería el quinto paso. Ustedes saben que a mí me gusta todo dividirlo así, de esta manera, para que se pueda entender de mejor forma, ¿ya? ¿Cuál es el Vamos paso 1? El paso 1, anotamos los datos. En el paso 2, calculamos la masa molar. En el paso 3, anotamos la fórmula que vamos a ocupar. En el paso 4, reemplazo en la fórmula. Y en el paso 5, coloco el resultado, ¿ya? Y este resultado con su unidad de medida que corresponde. Ya recordar que ¿Cuál acá es el PRI? con división los gramos se eliminan y me queda solo en mol. Mati. Estoy anotando los pasos. ¿Cuál era el 3? La fórmula, ¿ya? Anotamos la fórmula que vamos a ocupar. En el paso 4, Ya. reemplazo los datos que tengo en esa fórmula, ¿ya? En el paso Ya. 5, anoto el resultado con la unidad de medida correspondiente, ¿ya? Recuerden que en química cada número lleva su apellido, ¿ya? Eso sería el 2B, ¿cierto? ¿Les parece que hagamos otro? Tengo algo en el chat, no parece. Chicos, ¿han avanzado en esta guía o no? No. Yo sé que algunos sí, yo sé que algunos no, ¿cierto? Gracias, Sebastián, por la honestidad. Profe, lo que no tengo respondido es la de la A. No tengo calculadora. Ya, frente a eso hay algunos que me pidieron, cierto caso, qué se hacía con el tema de la calculadora, ¿cierto? Yo lo que estuve haciendo es que les dije que a esa persona específicamente que descargaran una aplicación, que es la que yo tengo acá, ¿cierto? De calculadora científica. Ustedes la buscan, después si quieren les voy a mandar las imágenes a los grupos, ¿cierto? Que tenemos, para que ustedes vean y puedan utilizar cierto y desarrollar en este caso la primera parte, que es específicamente con calculadora científica, producto de los números tan grandes que tenemos como el número de Avogadro, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a compartirles, vamos a ocupar la segunda parte, ¿cierto? De la guía, ya, vamos a borrar acá. ¿Hasta aquí alguna duda con este ejercicio? No. ¿Algo que no se entienda con este ejercicio? ¿A quién veo aquí? Está el Eric, Elizabeth, Alexandra, Alonso, alguien que no entienda esto, Cristóbal, que también lo veo por ahí. Sí, entiendo. Cristóbal, ¿alguna duda, hijo? Sí, entiendo. Perfecto. Entonces vamos a borrar, ¿ya? Y vamos a desarrollar otro para finalmente hacer la parte C. ¿Ya? Ahora tengo borrador. Vamos avanzando de a poquito. Entonces, en la otro ejercicio que tenemos, ¿cierto? Tenemos 250 gramos, también vamos a dar los datos. Tenemos una masa y me dan 250 gramos, pero ahora de dióxido de azufre, ¿cierto? De
SO2. Por lo tanto, tenemos que determinar el número de moles y saber cuál es la masa molar del dióxido de azufre, ¿cierto? En este compuesto, lo que yo tengo, ¿cierto? Es azufre y es oxígeno. Por lo tanto, de azufre, el azufre en la tabla periódica y el oxígeno en la tabla periódica. ¿Cuánto vale cada uno? Eso, recuerden que como no utilizamos la memoria acá, utilizamos la aplicación, nos vamos directamente a la tabla periódica que tenemos en nuestra guía, ¿ya? Donde el azufre vale 32 gramos partido en mol, mientras que el oxígeno, como siempre, vale 16 gramos mol. ¿Ya? Elizabeth, que la veo justo ahí. Sí. ¿Por cuánto voy a tener que multiplicar este azufre yo? ¿Cuántos átomos de azufre ves tú acá? Uno. Uno solamente, ¿cierto? Multiplicado entonces 32 por 1 igual a 32. ¿Y el oxígeno, por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 2. Por 2, ¿cierto? Y 16 por 2 es 32. 32 más 32, 64 gramos mol. Muchas gracias, Eli. ¿Ya? Ahora bien, tenemos la masa molar, que la calculamos, 64 gramos mol. Y tenemos los gramos o la masa, ¿cierto?, de este compuesto. Lo que tenemos que realizar era el paso 3. Y el paso 3, Matías, ¿cuál era? ¿Usted que lo La estaba- 2 y la 3 de kilo. ¿Cuál es el paso 3? Mati. La fórmula. La fórmula, ¿cierto? Ajá. Y la fórmula en este caso era número de moles igual a masa partido en masa molar. Y el paso 4, reemplazamos en esta fórmula, ¿cierto? Y decimos entonces que el número de moles va a ser igual a la masa, o sea, 250 gramos, partido en la masa molar, en este caso, 64 gramos mol. ¿Qué es lo que pasaba aquí antes de yo anotar el resultado? Se le elimina los gramos. Muy bien, Connie, se eliminan los gramos, ¿cierto? En realidad se eliminan aquellos que sean iguales y se queda con el otro, ¿ya? En este caso los que son iguales son los gramos arriba y abajo, por eso se eliminan. Ocupamos calculadora, entonces decimos 250 dividido en 64 me da igual 3 puntos. ¿Cuántos decimales me van a quedar aquí? Son 2 solamente. ¿Cómo me queda el resultado? 3.91. Perfecto. 3,91, ¿cierto? Mol, que no se nos olvide, ¿ya? Y ese es el resultado final. Si se dan cuenta, así es como se hacen estos ejercicios, ¿ya? Si aprendemos bien y si tenemos claro cómo calcular el número de moles de aquí para adelante, lo que se nos viene va a ser mucho más fácil, ¿ya? De que la próxima semana vamos a empezar a calcular concentraciones de diferentes disoluciones, ¿ya? Y como hay unas disoluciones mejores que otras, es que vamos a hacer el tercer ejercicio y con eso terminaríamos. ¿Alguna duda de cómo calcular el número de moles? No. ¿Se acuerdan que yo a ustedes la semana pasada les planteé un triángulo? Sí. ¿Ese triángulo, no? Ya, aquí les voy Lo a anoté. recomendar que ese triángulo lo tengan en consideración y lo anoten por algún lado, ¿cierto? Para que no se les olvide, ¿ya? En donde en este triángulo vamos a ocupar esta fórmula del número de moles. M va abajo, M va arriba y MM al otro lado. ¿Cuál era la gracia de este triángulo? Es que si yo tapaba, ¿cierto? En este caso voy a tapar el número de moles. Para determinar el número de moles lo que yo hago es dividir la masa partido en la masa molar, ¿cierto? Si yo quiero determinar la masa, tapo en el triángulo la masa, ¿cierto? Y lo que yo hago es, como están hacia el lado, es multiplicar el número de moles por la masa molar. Ahora bien, si yo le entrego a usted un compuesto desconocido y yo quiero saber la masa molar de ese compuesto desconocido, lo que ustedes deben hacer es tapar la masa molar acá, ¿cierto? Y dividir la masa y el número de moles, ¿ya?
Ojo con ese triángulo porque lo vamos a ocupar exactamente ahora, cuando hagamos los ejercicios de la tercera fase o de la parte C. Vamos a borrar. Triángulo igual lo voy a anotar acá. Para que no se nos olvide. Triángulo Illuminati. Que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Número de moles, entonces, masa y masa mol. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio de la parte C, nos pedían a nosotros y nos preguntaban, ¿cuántos gramos hay de cada una de estas entidades? ¿Cuáles eran las entidades? Vamos a colocar en el segundo ejercicio, en la parte C, dentro de los datos que nos entregan a nosotros es la cantidad de moles y nos entregan qué sustancia es. En este caso, el número de moles que nos entregan es 1.50 mol, que es lo mismo que decir 1.5, ¿ya? Nos piden calcular la masa y el compuesto es, en este caso, etanol. Y el etanol es CH3, CH2, OH. El etanol, para los queridos amiguitos que salen a fiestas, ¿cierto? Es esa sustancia que ustedes combinan, por ejemplo, con alguna bebida, con alguna Coca-Cola, o directamente se lo toman con hielo porque algunos tienen otra garganta de otro tipo. Ya, pero no vamos a entrar en detalle. ¿Saben a lo que me refiero? En este caso, nosotros, para esto, lo primero que tenemos que hacer, al igual que en el ejercicio anterior, es calcular la masa molar, ¿ya? Del etanol. Y el etanol tiene átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. En el caso del carbono, cada carbono en la tabla periódica tiene un valor exacto de masa de 12 gramos partido en mol. El oxígeno, como sabemos, vale 16 gramos mol. Y el hidrógeno vale solo 1 gramo mol. ¿Ya? Quiero que se fijen bien en el etanol. CH3, CH2, OH. ¿Ya? ¿A quién está por ahí que lo veo? Alonso. Si puede activar su micrófono porque le voy a preguntar. Alonso, en el caso del etanol, ¿cuántos átomos de carbono existen ahí? ¿Se ve bien? A ver, vamos a acercarlo. ¿Cuántos átomos de carbono tengo yo acá? Uno, profesor. Tiene 2. Anita. 2 porque los sumamos, por así decirlo, para Muy hacerlo más bien, corto. ¿cierto? Aunque no estén juntos en esta fórmula, Alonso, yo le voy a preguntar a usted, aunque no estén juntos en esta fórmula, como bien dice la compañera Anita, debemos en este caso ir sumándolo, ¿cierto? Entonces multiplicamos 12 por 2. 12 por 2, Anita. Ya, vale, 24. 24. No le va a pillar con un 12 por 2. Alonso, ahora sí. ¿Cuánto oxígeno y cuánto hidrógeno ves tú acá en esta fórmula del etanol? Primero, ¿cuánto oxígeno vemos acá? Uno. Uno solamente, ¿cierto? Perfecto. El oxígeno del alcohol. Ya, ojo con esta fórmula porque más adelante también vamos a trabajar con ella, ¿ya? Entonces 16. Y Alonso, ¿cuánto hidrógeno ves tú acá en la fórmula? 6. 6, ¿cierto? Tenemos los 3 de un inicio, los 2 que están al medio, más 1 que está al lado del oxígeno. Entonces tenemos 6 átomos de hidrógeno. Multiplicamos, perdón, sumamos 16 más 24 más 6. 30, 46 gramos partido en mol. No me equivoqué, ¿cierto? ¿Está bien? 46. Ya. Ahora que tenemos listo, en este caso, la masa molar que era de 46 gramos mol, tenemos que el paso siguiente, ¿cierto?, era la fórmula. En este caso, la fórmula que vamos a seguir utilizando es la fórmula del número de moles, ¿cierto? Y decíamos que el número de moles era igual a la masa partido en la masa molar. Pero quiero que se fijen bien en esta fórmula, ¿ya? En esta fórmula,
yo tengo el número de moles, El número de porque moles. me lo entregaron, ¿cierto?, en los datos. Pongo un check al número. Tengo la masa molar, porque la masa molar yo la acabo de calcular, ¿cierto? Pero lo que no Nos tengo falta es la la masa. masa. Exacto. Entonces, como no tengo la masa, yo a partir de esta fórmula voy a rearreglarla, ¿cierto? Y voy a idearme otra fórmula para poder determinar la masa. Matemáticamente, nosotros sabemos cuando tenemos una incógnita, ¿cierto? Lo que se realiza es que el que está dividiendo pasa al otro lado de la ecuación. Multiplicando. ¿Cómo? Multiplicando. Multiplicando. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es que como ando buscando la masa, me voy a mi triángulo, ¿cierto? Tapo la masa y para determinar la masa lo que se realiza es la multiplicación entre el número de moles y la masa molar. Entonces, si se dan cuenta, nuestro triángulo tiene una fundamentación matemática, ¿ya? Rearreglo esta fórmula y digo ahora que la masa va a ser igual a el número de moles por la masa molar. Y esa va a ser la nueva fórmula que yo voy a ocupar para desarrollar estos 3 ejercicios que tengo yo acá en esta parte de la guía, ¿ya? Masa igual a número de moles partido en masa molar, ¿ya? Ahora continuamos como los otros ejercicios. Simplemente bajo la masa y reemplazo. El número de moles era 1.50 mol, ¿cierto? O 1.5, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Por la masa molar, que eran 46 gramos partido en mol. En este caso, si se dan cuenta, tengo mol a un lado y mol al otro lado. ¿En qué me va a quedar a mí el resultado acá? ¿En mol o en gramos? En Por gramos. gramos. Y da 69. ¿Por algo qué me así. queda en gramos? Anita, usted que la veo justo ahí. Porque se tachan los molpos. En este caso se tachan los repetidos, ¿cierto? Recuerden que delante nosotros hablamos de los repetidos, en este caso los repetidos van a ser los moles. Y el resultado me queda en gramos. Y ahora simplemente calculadora. A 46 lo multiplicamos por 1.5. 69 gramos. ¿Cuánto me da? 69. Miren ustedes el número que salió sin haberlo planeado, ¿ya? 69 gramitos, ¿ya? Eso es igual a la masa. Perfecto. Y si se dan cuenta, chicos, acá para lo que me sirve a mí estos ejercicios, que creo habérselos dicho en la clase anterior, es que si yo voy al laboratorio y si yo quiero hacer un experimento, alguna disolución con etanol, y si yo quiero que esa disolución esté exactamente o tenga exactamente 1.5 moles de etanol, lo que tengo que hacer es ir al laboratorio, ¿cierto? Tomar 69 gramos de etanol y disolverlo, ¿cierto?, en agua, en este caso, para obtener una disolución que tenga esa cantidad de número de moles de etanol. ¿Cuál va a ser la concentración que va a tener? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Cuando hablemos específicamente de las concentraciones de estas disoluciones, ¿ya? ¿Alguna duda con esto, chiquillos? Claudio, usted que lo ve ahora ahí en pantalla, ¿alguna duda, hijo? ¿No? Vamos a dejar entonces de compartir esto aquí, y ahí para verlo a todos. Recordemos entonces, ¿cierto? El triángulo, súper importante, chiquillos, ¿ya? Ahí se ve bien. Súper importante este triángulo, ¿ya? Número de moles abajo, masa arribita, ¿cierto? Y masa molar hacia un lado, ¿ya? Si no hay ninguna duda, lo vamos a dejar hasta acá, ¿cierto? Porque en realidad hoy día quería hablarles de esto, de cómo resolver esta tercera parte específicamente de la guía. ¿Ya? Si se dan cuenta, no es complejo para nada, que hay que tener claro lo que se les está preguntando y lo que ustedes van sacando con los datos que tienen, ¿ya? Fórmula del número de moles, si se dan cuenta, yo la puedo modificar según mi conveniencia, según lo que a mí me interesa determinar o de lo que me están preguntando, ¿ya? Eli, ¿usted había levantado la mano? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, vamos a dejar entonces.